Bé, buenas tardes, buena tarde a tothom. Hoy es un placer poder presentaros a este magnífico y gran arquitecto paraguayo, Solano Benítez. Muy bien, Solano nació en Asunción y se licenció también en la misma ciudad. Y es allí donde desarrolla su labor profesional junto con dos socios, Alberto Marinoni y Gloria Cabral. Este gabinete para mí ha desarrollado obras de gran valor porque no enfocan su mirada en la imagen de las cosas, sino en la percepción y en la búsqueda paciente de la lógica interna que tienen sus edificios. La obra del gabinete ha sido reconocida con innumerables premios, de los cuales os voy a resumir algunos, como el premio Década del Colegio de Arquitectos de Paraguay en 1999, finalista de la segunda edición de los premios Mies van der Rohe de Latinoamérica, y la figura de Solano. Claro, el otro día le preguntaban, ¿no? ¿Cómo es que ha recibido tantos premios? Y dice, no, es que me los dan yo. El importantísimo Swiss Award de 2008 como mejor arquitecto del mundo menor de 50 años, la mención honorífica del Congreso Nacional de Paraguay por los aportes que realizó a la nación en el 2011 y es miembro honorario del American Institute of Architects desde el 2012. Ha impartido cursos y conferencias y clases en diferentes partes del mundo, en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, España, pero me gustaría destacaros que últimamente ha estado impartiendo un curso en Mendrisio, la Academia de Arquitectura de Mendrisio, un máster en Harvard y viene desde Pamplona, desde donde imparte otro máster. Yo creo que su obra os la podría resumir con un pequeño cuento que explica Adolf Loos, que habla de una fábula titulada Arquitectura, ¿no? Donde él explica que los arquitectos, o descubre que los arquitectos que están en academias reciben lecciones de estilos y trucos para poder, de alguna manera, proyectar, se ven incapacitados para realizar arquitecturas que buscan una cierta lógica. Y los encuentra de repente en los payeses, en la gente que trabaja al campo, una lógica interna de las cosas, que para ellos son los verdaderos conocedores de la raíz genuina de la forma. Habla de la precisión. Creo que su obra se desarrolla entre esta lógica y esta precisión constructiva, envueltos en una necesidad de experimentar con el material, e introduciendo lo que para mí siempre de un gran interés, que es la intuición de las cosas y la percepción por la emoción, buscando crear atmósferas donde el ser humano, y él os introducirá el concepto del ser humano en su obra, pueda reconocerse y ser. Bueno, muchas gracias, Solano, por estar aquí con nosotros y os dejo con él, que vais a disfrutar mucho. Muchas gracias. ¡Hola, Barcelona! Queda muy bien, ¿verdad? ¿Se escucha? Un poquito, ¿sí? Quiero decir de pie esto, que es un gustazo poder estar acá. Y quiero decirles también que para mí esta es una charla muy emotiva, particular. Tengo a dos queridos sobrinos sentados acá en primera fila, así que dedicada a ellos con todo amor. ¡Hola, Barcelona! Bueno, dicho, se escucha, ¿verdad? Incluso así, ahí se escucha bien, solo para probar, ¿sí? Bueno, a ver, normalmente empiezo de otra manera y hablo de otras cosas, pero vamos a tratar de que se entienda y que sea relativamente fácil, y si te quedas dormido ya sabes que te voy a tirar esto, ¿verdad? Bueno, cuando yo era chico, cuando era más joven, porque chico parece que nunca he sido, yo asistía con mi padre a la reunión, él tenía una religión, y nosotros íbamos, entonces en compañía de mi padre, a la religión que él ejercía los días domingos. Entonces todos los domingos íbamos a un lugar donde nos juntábamos entre todos, y entre todos, y desde muy chiquitito, yo sabía exactamente qué era lo que iba a pasar y cuáles eran las condiciones de lo que iba a pasar ahí. Esa ceremonia de domingo
se realizaba entre 11 de un lado y 11 de otro. Había normalmente 3 personas vestidas de negro y con unos silbatos. Y sabíamos con exactitud qué iba a pasar cuando las reglas que motivaban esa ceremonia. Cuando era fuera de fuego, cuando era falta, cuando era penal, cuando era tiro directo, cuando era tiro indirecto. Y conocíamos incluso todas las condiciones según las cuales se practicaba esa religión. Cuando a nosotros nos preguntaban, aún desde muy chiquitos, cuál era nuestro deporte favorito, yo contestaba, mi deporte favorito es el partido. El partido podía o no usar las reglas de la FIFA. Por ejemplo, yo era apasionado de jugar partidos, todo el tiempo, vamos a jugar partidos, qué sé yo. Y entonces, bueno, las reglas para jugar partido, porque a nadie se le ocurría echar 100 metros por 100 metros de árboles para que alguien pueda jugar la pelota, eso era imposible. Entonces, la manera en que nosotros jugábamos dependía exclusivamente de nosotros. Por ejemplo, si la cancha donde íbamos a jugar nuestro deporte favorito era inclinada, podíamos jugar 2 contra 8 si los que eran 2 atacaban en bajada y los que eran 8 iban en subida, por ejemplo, ¿verdad? La pared vale, pero la teja es fuera de juego. Podíamos establecer todo tipo de reglamentación para hacer que podamos jugar. Entonces las reglas, como las de la FIFA, incluían dimensión y tamaño de los materiales. Por ejemplo, si era una naranja la que se pateaba, no se podía patear tan fuerte. Tenía un límite, una tolerancia de chutado, ¿verdad? O si era necesariamente una piedra, o si era un trozo de papel, etc. O si en un día de lluvia, un equipo podía jugar con pata de rana o con snorkel, de acuerdo al tipo de lluvia que había en ese momento. Aún sabiendo muy específicamente las condiciones según las cuales se jugaba el fútbol, nosotros desplegábamos nuestro imaginario para poder hacer estos juegos con los cuales transcurría la vida. Eran toda la intensidad de lo que nosotros llamábamos vida, la parte que más daba gusto, estaba involucrada con esto. Pero lo más interesante de esto es entender que toda regla, podíamos, por ejemplo, estar ganando 9-0, pero podíamos decretar que el que mete gol gana. O no. Esa era una regla que se debía aplicar en ese momento. Lo que teníamos muy en claro era que el objetivo final de toda regla era hacer que el partido sea más interesante, que el partido dé más gusto, que podamos pasar mejor. Hoy en día, como sociedad, nos hemos llenado de reglas, que las sabemos absolutamente todas, de la misma manera que yo desde muy chiquito sabía cuáles eran las reglas de la religión, el fútbol que practicaba mi padre. Sin embargo, no necesariamente da más gusto el partido que estamos jugando. Tenemos infinita clase de leyes, pero no estamos más cerca de la justicia. Tenemos muchos más remedios, pero la salud es algo que todavía no es cercano a nosotros. Tenemos, según la revisión de cada disciplina, un montón de oportunidades desarrolladas, pero en general hemos puesto el desarrollo del partido en compromiso con otras condiciones que no eran las de permitir
cumplir los más altos ideales de la vida de todo ser humano, que es alcanzar a ser escandalosamente feliz. Escandalosamente felices. Hemos empezado hace algún tiempo y somos reconocidos como especialistas en hacer lo que no sabemos hacer. Nos hemos impuesto la tarea de, dado que existe este universo según el cual se pueden aplicar estas leyes y se obtienen estos resultados, ¿qué pasaría si lo podemos hacer de esta manera en el intento que este partido sea mejor, sea más entretenido, sea más tenso, sea más vibrante, tenga más oportunidades de poder alcanzar eso que dijimos? Y esa es un poco la síntesis desde el deporte de lo que venimos haciendo en todos estos años. Nos hemos convertido en expertos en hacer lo que no sabemos hacer. Nos ponemos todo el tiempo entendiendo ya que la disciplina ha generado años y años y años de ejercicio donde se sabe cómo hacer bien una pared, cómo hacer bien una columna, cómo poner bien un techo. Y nosotros lo que tratamos de hacer es cómo ponerlo mejor, cómo todavía podemos aportar para que sea todavía un mejor y que nuestra partida sea más interesante. Bueno, yo vivo en Paraguay, en la voz de nuestro, incluso si pueden apagar, para que se vean mejor, se puede. Un aplauso. Mi ingeniero de... Gracias. Está perfectamente atento, gracias. Vivo en un país mediterráneo, en el centro de Sudamérica, en la voz de Augusto Roa Bastos. Paraguay es una isla rodeada de tierras. Estas son las cataratas del Iguazú, que están muy próximas, y esta es mi ciudad capital. Esta es la ciudad de Asunción. Tiene 65 metros sobre el nivel del mar. El mar está siguiendo el río Paraguay para allá, a 1.300 kilómetros en Buenos Aires, y yendo para este otro lado, hacia allá, vamos hacia el Amazonas, al centro de Sudamérica. Una condición normal en mi país, foto tomada en julio, que para nosotros es invierno, 45 grados de calor, y si se fijan, la gente no se está muriendo, algunos se ríen, y qué sé yo, nadie sabe por qué, pero ocurren esas cosas. Yo soy como el único miembro del Consejo de Ancianos de mi gabinete y esta es toda la gente que me rodea. Nosotros entendemos que el vínculo común de todos los seres humanos es la inteligencia. Hace algunos años en mi país había una epidemia de dengue. El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito. Entonces, Nancy, que es la persona que nos acompaña, que nos ordena, etcétera, etcétera, tenía un problema. Si salía al patio a ordenarnos, el mosquito le podía picar y podía incluso llegar a morir porque apareció la variedad de dengue hemorrágico. Si no lo hacía, no quería cobrarnos porque no estaba haciendo su trabajo y entonces también apeligraba su vida y la de su familia. Un día entro yo a la oficina y le encuentro a Nancy limpiando el patio, ordenando. Siento el aroma y entiendo que hay palo santo distribuido en todo lado. Claro, Nancy llenó de insecticidas y ahora salió a limpiar, pero empiezo a buscar y no encuentro hasta que me doy cuenta que Nancy había colocado contra su escoba esta espiral, la había prendido y Nancy había inventado la escoba antidengue. Es decir, cuanto más Nancy barría, más pendulaba, mejor se prendía la llama, más humo producía, más protegida estaba y usaba un solo espiral. No le hacía falta matar todos los mosquitos del barrio para poder salir ahí. Ese es un atributo que para nosotros es muy interesante. Más interesante que la educación, más interesante que la instrucción es la capacidad de pensar. Borges decía, pensar, analizar, inventar, no son actos anómalos, es la normal respiración de la inteligencia. Así nosotros construimos nuestra oficina, habíamos ganado inicialmente en un patio que conseguimos allá en Asunción, habíamos ganado 5.000 guaraníes, perdón, 5.000 es lo que te di a vos, 5 millones de guaraníes,
multimillonarios, ¿verdad? Y decidimos construir 100 metros cuadrados. Normalmente, perdón, $5.000, porque no eran 5 millones, $5.000 necesitábamos construir 100 metros cuadrados, por lo cual debíamos construir a $50 el metro cuadrado. Cuando los protocolos que nos habían enseñado, la manera como nosotros teníamos que construir, sabíamos hacerlo a $300 el metro cuadrado. Entonces teníamos que darnos a nosotros mismos la respuesta, bueno, vamos a juntar más plata y cuando podamos, entonces vamos a construir algo de buen gusto, o teníamos que hacer todo lo que estaba prohibido. Por ejemplo, poner los ladrillos de canto significa que el ladrillo no va a estar puesto así, como se pone habitualmente. ¿Estás viendo, Paul? Si no miras. Y lo empezamos a poner así. Cuando ponemos los ladrillos así tenemos un montón de ahorro, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Tenés tu carta? ¿Sí? Hacele esto, el ladrillo, si esta es una pared y no una carta, cuando yo hago así, ¿ves? Inmediatamente la pieza se dobla, ¿te das cuenta? No es un problema, si vos pones la carta así y ahora apretás, te vas a dar cuenta que puedes soportar mucho más, en este sentido. Entonces, lógicamente está prohibido hacer una carta así, salvo que le pongas los dedos acá e impidas que la carta se desplace para un lado y para otro, y entonces podés apretar más. ¿Te das cuenta? Bueno, exactamente eso es lo que hicimos. Lo que hicimos fue usar una pared muy finita, acá, así como te estoy dibujando, como está prohibido hacerla, ¿verdad? Entonces, al ponerle el peso acá, así, que es lo que estás haciendo con la carta, esto va a tender a romperse así. Y lo peor que va a pasar es si acá, en este lugar central, yo le saco ladrillo, porque si ahora te tomas una tijerita y cortas en esa parte, con más razón la carta se va a romper con más facilidad. ¿Puedo entender? ¿Sí? Pero si en vez de hacer eso, yo le pongo acá una estructura central e impido que esto se desplace para un lado o para otro, yo puedo mandar el peso del techo hasta el suelo, que es lo que hago con una pared. ¿Se entiende? Entonces, esto ya no es una ventana, sino que es una viga central. La viga central está atajando el peso del techo para que la carga de todo este material que está acá arriba pueda trasladarse hasta acá y llegar al suelo. ¿Se entiende? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la Sagrada Familia? Ese es el drama de las piedras. El drama de las piedras no es si al señor Gaudí se le ocurría que un floripón era parecido y tenía la imagen que se le ocurría. El drama de las piedras es que si vos te imaginás que esto tiene esa altura, ahora imagínate que esto tiene la altura de la Sagrada Familia. Y te imaginás lo que está intentando hacer todo esto. Esto está intentando caerse necesariamente. La piedra estaba en el suelo y ahora está en el aire. La piedra ahora, en realidad, para que se quede esa piedra ahí arriba, hay un drama, hay una inteligencia de alguien que con el mínimo material, si pones la baraja así ahora, ponela así, cerrala, y ahora imagínate, ahora ya es una torre. ¿Te das cuenta todo lo que resiste? Acá, arriba. Apretale así. Imagínate que eso ahora es el nacimiento. Imagínate que con la mínima cantidad de material, con apenas una baraja, ahora estás yendo a 100 metros de altura. Y eso es una maravilla. Y eso es un desafío, porque todo quiere que esto esté en el suelo. Sin embargo, aún contraviniendo lo que dice la norma, nosotros podemos disponer del material para pedirle que salga en auxilio de nosotros mismos, porque si salimos al sol, nos parte, si nos llueve, nos enfermamos, si nos pasan esas cosas, entonces, ¿qué nosotros hacemos? Agarramos un poco de tierra, prendemos fuego y con eso inventamos un ladrillo. Como cuesta tanto, tratamos de hacer la menor cantidad de ladrillos y con eso tratamos de cubrir lo máximo que podemos para que podamos jugar adentro, nos podamos reír, repartir cartas, comer, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces eso es lo que hicimos acá hace 20 y pico de años.
En nuestro país, luz es igual a calor. Entonces, nosotros necesitamos que las ventanas sean mínimas. Un buen paraguayo jamás sale al sol. El sol te mata, te llena de lunares. O sea, el sol es un enemigo para nosotros, porque nosotros estamos más cerca del Ecuador. Entonces, para nosotros el sol está muy arriba nuestro. En el caso de ustedes, el sol está acá y entra acá. En cambio, en nuestro caso hace esto. Nosotros tenemos que defendernos del sol, así como ustedes se defienden del frío. Se abren hacia el sol para calentarse, nosotros nos tapamos del sol y nos oscurecemos para poder refrescarnos. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto tiene que ser como un concierto de heavy metal. Vos tenés que estar así. ¿Sí entendés? Sí, sí, yeah. ¿Sí? ¿Me ayudás con eso? Porque si no, no sé si entendés o no entendés y te tengo que seguir explicando. Entonces, sí. Ok, ahí está. Bien. Entonces, por eso nosotros reducimos la altura de producimos esta viga central y con esa viga central podemos llegar a tener 6 ladrillos encima, 6 ladrillos abajo y pueden estar trabajando la compresión sin que aparezca el pandeo y sin que se rompa, ¿verdad? Y luego usamos madera para aislarnos porque, bueno, esto ya no podría hacerlo ahora. La buena noticia es que la deforestación en Paraguay se detuvo casi en un 98% hace 2 o 3 años. La mala noticia es porque ya no quedó ni un árbol en mi país. Todo el árbol ya se cortó, ya se fue para otro lado, etc. Bueno, cuando nos pusimos a hacer las paredes y a poner los ladrillos así, resulta ser que en costo un ladrillo puesto así equivale a 2 o 3 ladrillos puestos así. ¿Se entiende? Luego, si voy a poner un poco de mezcla acá y acá para pegarlo con un otro ladrillo, esta cantidad de mezcla es mucho menor que toda esta cantidad de mezcla. ¿Sí? Entonces tengo un ahorro significativo. Pero cuando voy a construir, veo que el personal me cobra exactamente lo mismo por hacer una pared así que poner un ladrillo así. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque si vos pones una carta así y pones otra carta así, es fácil. Y ahora poner una carta así y ponerle la otra encima. Entonces, para que se quede, es mucho más lento. Y él te cobra por tiempo. Entonces, tiene que ir mucho más despacio y se hace muy lentamente una pared que se pone en los ladrillos así. Ya que el ladrillo quiere caerse todo el tiempo, ¿verdad? Ya que el ladrillo quiere caerse, lo que hacemos es tirar todos los ladrillos al suelo, ¿ves? Y le ponemos mezcla acá, en el suelo. Y una vez que en el suelo pegamos un ladrillo con otro, hacemos unos paneles de ladrillo que empezamos a poner así, cuando tienen un aparejo normal, como si fuese una pared normal, y ponemos así con tornillos, acá, etcétera, etcétera, cuando tienen una cierta inclinación. Es decir, lo que hacemos es prefabricamos con los ladrillos que teníamos una suerte de paneles que vamos inventando la manera como trabajar con ellos. Cuando en ese interín van pasando los años, nos invitan a, mira cómo usaba el pelo largo y qué sé yo, era un desastre. Uy, bueno. No te rías. Más respeto que soy tu tío. Bueno, en este interín empezamos a fabricar paneles cada vez más grandes. Y lógicamente nos pasa otra vez, si ustedes ven en el suelo, están todos nuestros grandes éxitos. ¿Ves? Es decir, se nos rompen. Entonces había algo que no funcionaba bien, porque ese sistema, cuando cambiábamos, era muy bueno cuando tenía esta dimensión y podía una sola persona meterla bajo el brazo, pero cuando cambiábamos y prefabricábamos piezas más grandes se nos rompían. Entonces lo que decidimos hacer, porque el concurso lo que era la rehabilitación de todo esto, sacamos el techo de acá y usamos el techo de esto para crecer acá e inventamos nueva cantidad de metros cuadrados desplazando el mismo material que estaba en la obra, convocándolo a una nueva obra. Y lo que hicimos fue entonces poner los ladrillos, uno acá así, otro acá así, otro acá así y otro acá así. Es como si a esta carta ahora, agarra tu carta, eso.
le plegás así y volvés a plegar acá. Entonces queda como estas aletas, ¿ves? ¿Estás viendo lo que hice? ¿Viste? Y ahora volvé a apretarle. Ahora es una maravilla, ¿ves? Porque sigue siendo la misma carta, solo que le hice esto. ¿Entendiste? Ok. Y con eso, entonces, sin agregarle metal, sin agregarle nada, puedo levantarlo. Y ahora puedo hacer así, paneles que ya tienen 2,50 metros de alto, 0,70 de ancho, sin metal adentro, dándole inercia solamente con los ladrillos puestos en la otra condición. Esta es una muestra del calor paraguayo. Un casco de seguridad y 3 sombreros abajo para aguantar el calor. Y sobre todo un signo de paraguayidad, miren esta sonrisa así, y él cantaba, el gato volador, el gato volador. ¿Se acuerdan del gato volador? ¿El gato volador fue popular acá o no? El gato volador era buenísimo, el gato. Hago como perro, hago como gato, ¡bú! No, bueno, era muy buena, una lírica muy sensible, muy buena. Bueno. Y entonces preparamos todos esos ladrillos y con eso vamos poniendo acá, luego ponemos acá la armadura y vamos poniendo los ladrillos encima y si se fijan acá atrás ya tenemos los paneles prefabricados y vamos construyendo como si fuese un puente. Cada parte soporta la siguiente y entonces la estructura va siendo lanzada. En realidad es como si estuviese trabajando y produciendo un castillo de naipes, solo que en este caso ya no están así, sino que están así y van siendo, Moni, destruí esta carta. ¿Me perdonas? Gracias. Ok, lo vamos poniendo así como si fuese un castillo de naipes y se va atajando de esa forma, ¿ves? Entonces se ponen primero las horizontales, cuando las horizontales están maduras, se sacan los puntales estos y se empiezan a poner las paredes y todo el conjunto es un conjunto sucesivo hasta que va quedando así. Son 120 metros de fachada lineal con más o menos 7 metros de alto, 6 o 7 metros de alto, hecho en panelería de ladrillos prefabricados a suelo, donde solamente en este sector, para que se pueda, recuerden que estos eran los pilares que estaban antes, para que se pueda ingresar hemos usado un poco de hormigón y después ya solamente vigas y estructura cerámica. En el interior de esta fábrica le hemos hecho unos agujeros a lo Mataclar, que es un escultor muy famoso allá, que se dedica a hacer agujeros. Y bueno, entonces hicimos estas, ¿cómo se dice esto? Estos lucernarios, porque en realidad era un concurso de anteproyecto y precio, entonces teníamos que hacer que el precio sea escandalosamente bajo, entonces solamente las costillas eran de vidrio de 8 milímetros, las costillas esas verticales y estas horizontales. Y luego vidrio de 6 milímetros y vamos poniendo adelante, atrás, adelante, atrás, de tal manera que el vidrio no trabaje como si fuese una lámina exterior, sino que trabaje como si fuese un volumen, poniendo este acá y funcionando en conjunto. ¿Dónde están tus cartas? Ahí. Así. Ok. Y con eso iluminamos y ventilamos todo el interior. Esta es la entrada a la sala asado masoquista, porque en realidad los ladrillos en Paraguay se rompen muy fácilmente. Uno pone el ladrillo, tiene la consistencia casi de un turrón, uno pone el ladrillo sobre la mesa y le dice ¡ah! Y el ladrillo se asusta y se parte y ya es muy fácil de trabajar con ese ladrillo. Y entonces ya que se rompe muy fácil, usamos esa textura como una manera de expresar también lo que estamos haciendo. Y entonces en los techos ponemos nada más que las bombillas y los cables. Y vamos trabajando todo lo que se puede con eso. Recordad que siempre se trata de estar jugando fútbol. ¿Entendés? ¿Te acordás? Ok. Entonces con eso, con lo mínimo que podemos hacer, vamos cambiando. Por ejemplo, podríamos poner todas las lamas así, todos los paneles así horizontal. Pero si nosotros ponemos un punto de fuga y levantamos y bajamos esto, a lo mejor da la sensación de que es el suelo el que baja y que la obra se clava. ¿Ves? Pero también si lo veo desde el otro lado, puede parecer que la obra está proyectándose hasta arriba, entonces aparece una condición que según la cual y con la delicadeza que la vas poniendo, te invita a pasear porque cuando vos girás, la obra se transforma. Entonces no era que esto era así, o será que esto, ¿se puede entender eso?
Es como cuando, ¿viste cuando le escribiste la primera carta a tu no, a la chica que te gusta y qué sé yo? Y no era que era tan bueno y qué sé yo, y después se da cuenta que, ¿te acuerdas? ¿No? Bueno, y con eso hacemos todo este tipo de cosas y con esto envolvemos todo. Incluso acá en el techo usamos una membrana muy finita de asfalto con aluminio, y como el aluminio no es transitable, entonces le ponemos tejas encima para que el sol pegue sobre la teja, para que haya sombra sin ningún tipo de pegamento, para que se pueda levantar y poner todos los electroductos y las cosas que hagan falta de instalación, y para que la gente camine solamente por estos lugares, usando incluso los pallets, como los de tu casa, Moni, pero en este caso puestos sobre paralelas que funcionan a la tensión y no a la flexión como las de tu marido. ¿Se entiende? Ok. Todo esto puesto en 4 centímetros hecho con paneles de 4 centímetros de ladrillo. Un tiempo después, y cuando se vayan a Asunción, que espero que sea dentro de muy poco, seguramente voy a tener el gusto de recibirles acá. Esta es la casa de mi mamá. Pero esta casa fue algo un tanto difícil lo que pasó, porque resulta ser que mi mamá y sus hermanos son como 7 hermanos, 8 hermanos, pero una de las hermanas y nosotros somos 7 hijos. Y cuando fuimos creciendo, mi mamá alentó que nos fuésemos casando e independizando. Pero una hermana de mi mamá fue secuestrada y nosotros pagamos 2 veces el rescate y sin embargo desapareció, y apareció realmente el año pasado, que estaba muerta y enterrada en un sitio, pero todo el proceso fue muy traumático para nosotros, por lo cual mi madre, que ya vivía prácticamente sola, pidió para vivir con una de mis hermanas y con mi único hermano inteligente, uno que todavía nunca se casó, que vino a vivir con ella en este lugar, y que entonces yo tenía que hacer la casa de mi madre para estas 3 familias que de repente se encontraban, ¿verdad? Lo que hice fue poner una viga Vierendel acá, que es una viga reticulada, otra por acá. Esta distancia entre una y otra son 11 metros, 11,50. Luego acá hay unos voladizos y hay sobre todo una losa cerámica que vincula la totalidad de la estructura, que expresa su exacta forma según el cálculo. Entonces, lo que hacemos es poner un encofrado común de la manera más detestable posible, y como ese es un encofrado muy irregular, lo que hacemos es cargarle 10 centímetros de arena, porque es más fácil pasarle un rastrillo de arena a 10 centímetros que tratar de hacer una superficie perfecta de madera que ya de entrada quede y que no. Entonces, hacemos algo que está todavía medio así, pero luego le cargamos arena y peinamos eso. Luego, mira esto. Si vos ponés un ladrillo así, vos sabés que tiene esta dimensión, ¿verdad? Pero, si vos querés darle más dimensión al ladrillo, si vos le ponés, sin variar la altura de tus dedos, ponerlo así, agarrarlo así, vos girarlo así, a 45 grados, mira cómo ya no entra acá, ¿ves? Porque ahora ya tiene más de 1 centímetro. Acá entra sin problema, pero si lo pongo en diagonal, creció. Y si creció, lo que necesito es precisamente más altura de material, para que resista mejor. Entonces, en vez de usar los ladrillos, a ver si te explico acá, en vez de usar los ladrillos acá así, los pongo a los ladrillos así, de tal manera que esta diagonal me permita que esta altura de aquí a aquí sea 1 centímetro más. ¿Pudiste entender? Así. Ok. Entonces, sobre eso vamos poniendo toda la armadura, vamos poniendo los ladrillos, etcétera, y vamos haciendo que la gente coloque. Esto va a ser una losa. Nuevamente usamos una mezcla bastante plástica. En este caso en particular arriesgamos un método interesante, porque como está puesto sobre arena, la arena le va a sacar agua al concreto inmediatamente. Y como nuestro ladrillo es un ladrillo muy poroso, también le va a sacar agua. Entonces, lo peor que se le puede pasar al concreto es aguarlo, porque al aguar el concreto, cuando el agua se evapore, se va a romper. Entonces, aunque recupere una cierta capacidad a la compresión, va a permitir que le entre aire a las varillas. Esto se va a oxidar y esto va a terminar siendo una tragedia, porque la varilla, cuando se oxide, va a cambiar de tamaño y va a empezar a romper y van a empezar a aparecer las fisuras. ¿Entendiste, verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, sin embargo, con este método lo que hacemos es
usar una mezcla muy líquida y usar siempre diagonalizada, o sea, la diagonal como la máxima inercia del material para hacer estas cosas. Y cuando esta viga está lista, podemos sacar todos los encofrados de acá abajo, así, y podemos prefabricar ya no solo paneles, sino algunas cajas, y con esas cajas aprendimos a hacer estos muros, así, así. Entonces, este es el río Paraguay, allá se viene del Amazonas, esta es la zona de inundación, esta es la cancha de la casa de mi madre, perdón, la cancha de mi madre para jugar los partidos que juego con mi madre. Bueno, esta es la casa de mi madre, acá es donde nosotros estamos ahora. Entonces, la casa está hecha siempre con un solo material. En este caso, si el metro cuadrado de construcción tradicional está entre digamos, el económico está cerca de 300, para una casa de más de 700 metros cuadrados, lo habitual es que el costo de construcción esté cerca de los $500 el metro cuadrado. Esta casa costó $115 el metro cuadrado. Y eso es porque todo el material está trabajando estructuralmente siempre. No existe el concepto, hay un marco de cierre que ataja todo esto y luego viene el material a abrazarse a él, sino hay un solo material que está plegado, doblado, diagonalizado, etcétera, etcétera, hasta el momento en que alcanza su máxima rigidez. Con eso soporta, y solo en los momentos donde ya no se puede por algún motivo, es suplantado por otro que tenga mejor condición. Entonces la casa es así, se abre totalmente, acá están perdón, lo que hacemos es que las aberturas cumplan el mandato de su nombre, y entonces como es una casa muy grande en un terreno relativamente pequeño, no hay espacio para poner delante o atrás las galerías de acondicionamiento, pero sí podemos tratar de meter las plantas lo más cerca posible del interior, y podemos hacer que el espacio se transforme en una galería sin necesidad de tener muebles de galería, muebles de interior, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que mi madre pueda subir, hemos hecho estas rampas y esta suerte de botellero, donde a las visitas le pedimos que aporten. No llega a ser como el tuyo, ¿verdad? Pero bueno. Pero entonces, bueno, con todas estas aberturas podemos ir regulando la cantidad de aire, la cantidad de luz que queremos en el interior, y la iluminación no es más nuevamente que un cable, un simple foco que se va colocando de acuerdo al lugar donde se quiera iluminar después. Las aberturas se abren con un sistema de poleas, y así es como mi madre tiene la casa, así de linda, porque ella empezó a poner sus muebles, sus cosas, y digamos, el acumulado de toda su vida fue encontrando lugar en un espacio que era generoso, así. Entonces, este es el dormitorio de la casa de mi madre. Cuando uno tiene 47 grados de calor, uno mismo aporta calor, lógicamente, y con 3 metros de altura o 2,40 metros de altura de pie derecho, esa es una habitación que se calienta muy rápidamente. Entonces, el dormitorio de mi madre, por ejemplo, tiene 6,50 metros de alto, de tal manera a que este se abra de mañana muy temprano, se guarde el aire fresco, se cierre durante todo el día, tenga la mínima cantidad de aberturas que dan al oeste, y luego cuando la temperatura vuelve a bajar, se vuelve a abrir y se vuelve a renovar, etc. Y el lugar de la cama de mi madre está acá, porque así ella controla todo el barrio. Desde ahí para allá, así, ahí, así. Entonces, estas son unas puertas muy altas y estas ventanas tienen nada más que 25, 30 centímetros, ¿verdad? En el interior, todo lo que es revestimiento para aguas, etcétera, es solo llaneado de cemento, y todo está hecho con esa lógica según la cual el vidrio y el metal están trabajando en conjunto para que ambos consigan resistir. Sin el metal, el vidrio sin el metal se cae y se rompe, el metal sin el vidrio no funciona. Están todos puestos al punto donde cada cosa desarrolla su exacta necesaria condición. Para todo lo demás está Photoshop. Así, ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Por favor, me cantan, porque yo me... ¿Ah? No, ¿cuánto ya pasamos? ¿Cuánto? ¿Sí? 50 minutos ya hablé.
por Dios. Bueno, vamos a eliminar un montón si quieren. Bueno, ese es Frank Gehry aprobando el proyecto, Le Corbusier anda por ahí, empezamos a trabajar con unas tonterías que estábamos haciendo, hicimos una casa así, a veces hay niebla y la gente entra por acá y llega a la casa que está bastante alta y tenemos estos pliegues, igualito, agarra tu carta, viste, ahora es así, ya está, perfecto, vamos avanzando y entonces lo que hacemos, bueno, ya está, es una casa, el fotógrafo quiere salir en todas las fotos, está acá, porque le gustó y entonces eso, ya está, es una casa en el campo, en una estancia donde se crían animales y qué sé yo. Ahí está el fotógrafo, muy lindo él, acá. Y las puertas son así, como caballerizas, se abren así de grandes, ya, ok. Pero me hubiesen avisado. Bueno, esto es un poco más complicado porque es una rehabilitación en el sentido que esta era una institución que tenía unos 30 años más o menos, por lo cual 30 años de una estructura social dentro de una sociedad que sostenía una dictadura, etcétera, era bastante complicada, por lo cual al comienzo era una sociedad que todo el mundo veía como limpia y transparente y luego se convirtió en un antro de corrupción y todo ese tipo de cosas y ahí nuevamente necesitaban la arquitectura para transmitir que estamos mejorando y que la administración es nueva y nos encontramos con toda esta clase de edificios ahí. Cada ladrillo que había acá era fruto de un aporte, de una donación. Y había que transformar profundamente todo, había que echar paredes, hacer esto, lo otro. Pero cada ladrillo alguien lo había donado, alguien se había privado de una Coca-Cola, de un viajecito, qué sé yo, para que esto pueda existir. Entonces, no podíamos entender que los materiales que teníamos que modificar para poder hacer la obra simplemente se tirasen. Entonces empezamos a ensayar protocolos de cómo usar el material, incluso cerámico roto, para poder arreglar la obra con lo mismo con lo que rompíamos la obra, usábamos luego para poder erigirla. Bueno, aquí vienen los ingenieros, vienen todos con pánico a ver qué pasa, cómo se hace, etcétera, pero hacemos así, un encofrado como este, así, este encofrado es deslizante, ponemos acá abajo, arrancamos a las 7 de la mañana acá, construimos todo esto hasta las 9:30 de la mañana, así que se hace velocísimo porque si tuviésemos que hacer hilada por hilada como una pared tendríamos que estar controlando lo horizontal, lo vertical, etcétera. Pero si tenemos fragmentos y hacemos a lo trancadí, podemos ir tirando cemento y ladrillo, casi como quien hace, como si fuese, ¿cómo se llama este de las pinturas así? ¿Qué sé yo? Como si fuésemos Pollock, pero con cascote, ¿verdad? Así, okay. Y con eso hacemos esto y con eso hacemos esto. Entonces, con eso terminamos haciendo bóvedas y cosas de este estilo y hacemos, por ejemplo, estas cajas que nunca sabemos si son paredes, si son muebles, si sirven para guardar cosas, si sirven al mismo tiempo tratando de que la materia sea convocada de la manera más económica y mejor posible. Usamos vidrios de reuso acá, que están enterradas acá abajo las diferencias, las marcamos todas así, y como lógicamente esto no podemos dimensionar hasta dónde va el último vidrio, lo que es fácil de cortar, que es la madera, es lo que se puede abrir y lo que es de vidrio es lo que no se puede abrir. Entonces hacemos eso, cambiamos la altura, usamos la misma chapa para hacer una cosa y otra y así vamos. Incluso acá ven, esta es la silla que más fácilmente se rompe en el mundo. Entonces, y es una silla muy incómoda porque si uno la inclina un poco, para que sea más cómoda, llevándola hacia atrás, la pata inmediatamente se parte porque no resiste concentrar la carga hacia atrás, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar, aparentemente un sillón, pero uno tiene que estar muy erguido con esta silla. Entonces lo que hacemos es cortar la pata, esta, y la parte que sacamos acá, ponemos para reforzar acá, ponemos esta parte que recortamos acá, ponemos acá, le damos más inclinación y ahora sí ya se convierte en un sofacito a partir de la silla más económica y ponemos sobre estas cosas que se convierten en... Ahí está. ¿No? ¿No se entendió? Sí se entendió, ok. Ahí vamos. Y luego otra de las cosas que aprendimos a prefabricar no ya solamente eran paneles, sino que eran cajas, ya que podían ser cajas triangulares.
Entonces, acá atrás están viendo todas las cajas ya prefabricadas triangularmente, y una vez que tenemos eso, lo que hacemos es entre caja y caja, vamos poniendo las varillas y vamos armando esta estructura, que ahora sí es una estructura que tiene una forma catenárica nuevamente, pero que básicamente es una estructura de barras que funciona así. Así. Y luego, en ese mismo lugar, que es una clínica de rehabilitación, hacemos unas piscinas para niños, porque tienen que poder, clínica de rehabilitación infantil, y entonces hacemos todas estas, lo lógico de un techo es que sea una pirámide, y esa pirámide saca el agua a la periferia, y entonces hay que tener una canaleta muy larga, para ahorrar canaletas, entonces doy vuelta a la pirámide, y así sale más barato. No, usamos esa posibilidad de concentrar el agua para abajo poder hacer este tipo de cosas. Entonces, entramos al interior de esta, perdón, vamos a dar vuelta por el jardín todavía, así. Todos los ventanales que ponemos tienen que estar protegidos, porque sobre todo si van al oeste son salvajes, nos obligarían a tener aire acondicionado las 36 horas del día para tratar de enfriarnos un poco, etc. Y los mismos materiales rotos usamos, acá, para hacer losas cerámicas armadas. Entonces hacemos como si fuese básicamente otra vez una estructura así hecha de cascotes, con algunos elementos así, así de alivianado, y luego cargamos el concreto así, reduciendo prácticamente la condición del concreto a lo mínimo, pero estamos haciendo trabajar a la cerámica y al concreto todo al mismo tiempo. Bueno, y se ingresa, y hay rampas y qué sé yo, ¿verdad? Hicimos tan bien el trabajo acá que cuando terminamos de hacer todo eso, nos echaban una patada. ¿Cierto? Porque había un arquitecto también y él quería continuar las obras. Bueno, acá entramos al sector de las piscinas. Entonces acá están las pirámides estas invertidas, que también son losas cerámicas invertidas, así. Entonces son como una suerte de árboles cerámicos donde estas piscinas hacen la vez de un arroyo que va pasando de un lado a otro, y donde los niños se ejercitan y estiran los músculos y todo ese tipo de cosas. Así. ¿Cuánto tiempo tenemos? No. Y luego están las cosas que hacemos con las universidades. Con las universidades, por ejemplo, es muy difícil para nosotros, ahora se entiende el procedimiento, acá está el encofrado, acá está la arena, acá están los ladrillos y acá están las varillas en el otro sentido. Nosotros construimos algo para alguien y lo que hacemos es pasarlo por prueba de carga. Cuando con la prueba de cargas nos dice que superamos ampliamente las condiciones de uso que eso va a tener con la sobrecarga, con esto, nosotros paramos, porque no podemos al día siguiente decirle, esto está funcionando una maravilla, y vení, ve mañana, y lo rompimos para ver. Nos meten 10 balazos. Entonces lo que hacemos es, una vez que superamos esto, ya lo dejamos ahí. Pero ahora con la ayuda de las universidades, estamos empezando a someter todo esto al laboratorio, a romper, a hacer vigas cerámicas, a ver el grado de carbonatación, a ver cuánto en realidad sellamos, si es que esa hipótesis que nosotros usamos de un concreto muy líquido podía realmente proteger la varilla que estaba acá sin que sea posible que la oxidación la ataque, etcétera, etcétera, con todas las tablas comparativas, etcétera. Este es un trabajo que hemos iniciado con universidades. Y con las otras universidades lo que hacemos es entender, por ejemplo, tenemos compromiso con, ¿cómo puedo decir esto? Nos comprometemos en talleres y en procesos de diseño donde explicamos que la máquina que en realidad revolucionó el mundo, la spinning machine más importante que el hombre tuvo. ¿Conocen la spinning machine? Que es para estar skinny y todo ese tipo de cosas. En realidad, la spinning machine más importante es esta. Esta se llamó la spinning jenny. Y la spinning jenny lo que hacía era pasar de un método como este, donde se acumulaba el algodón así, y luego con un trompo
se empezaba a hilar, a tener una manera de producir hilo cada vez mejor, donde ya se podían provocar no una bobina, sino 8, 10, y se podía usar incluso la energía hidráulica para cambiar todo, y entonces esta se llamaba la spinning mule, porque ya trabajaba como una mula, y eso da inicio a lo que nosotros a lo que se llama la revolución industrial. En la revolución industrial, lo que ha aparecido es la idea de que el hombre era en cuanto a su capacidad de producir. La única recapitulación importante que también usaba una spinning machine de manera diferente fue este señor que era Gandhi. Fuera de eso, los primeros que teorizaron sobre esto, este señor se llamaba Adam Smith y el libro que hizo se llama Nature and Causes of the Wealth of Nations, Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones. Y lo que él decía, que para poder producir lo importante era el que tenía dinero. Y que el dinero era lo importante, que teníamos que cuidar el dinero, porque si no cuidábamos el dinero y no administrábamos bien el dinero y no protegíamos ese capital, no íbamos a poder producir. Y lógicamente apareció este señor que se llama Karl Marx y dijo, no, lo importante no es el dinero, nosotros somos lo importante, los trabajadores, la gente, qué sé yo, el pueblo unido, y que somos verdaderamente la fuerza según la cual se puede producir, ¿verdad? Y en cuanto a la idea de producción, hemos asistido durante 200 años a la pelea entre Satanás y Lucifer, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros antes éramos el Homo faber, éramos de acuerdo a nuestra capacidad de hacer, ¿verdad? Y nosotros en la medida en que hacíamos algo, nos entusiasmábamos todo y teníamos que salir a contarle al vecino, ¿sabes qué hice esto y lo hice lo otro? ¡Qué maravilla! Y juntos íbamos evolucionando. Y entonces la inteligencia en esa capacidad de desarrollo era increíble, era el vínculo con el cual entre todos nos entendíamos. Pero cambiamos eso y pasamos de ser el Homo faber a ser el Homo laborans, el tipo que tiene que apretar un tornillo. Y tiene que apretar un tornillo siempre. Y puedo hacer, no, así, ok. Y puedo, no, de esta manera, ¿verdad? Y apretar un tornillo y repetir las cosas, las máquinas hoy las pueden hacer mucho mejor. Es más, esta conferencia repetida debe estar en YouTube 70.000 veces, ¿verdad? Para repetir una clase no hace falta un profesor. Para apretar un tornillo, las máquinas son mucho más eficientes. Entonces llegamos a un momento terrible, porque en realidad ya el hombre ni siquiera es necesario. ¿Y por qué el hombre acepta reducir su potencial a solo apretar un tornillo? Por el placebo. ¿Sabes lo que es un placebo? Es la píldora de harina que te dan y que supuestamente cuando vos tomás te sentís mejor y en realidad te dieron solamente harina, ¿entendés? ¿Entendiste? ¿Sí? Ok. Por el placebo del salario. Entonces, a vos te pagan por hacer esto. Entonces vos tenés una vida miserable, repitiendo siempre exactamente la misma cosa, pero podés llegar a tu trabajo en un Mercedes. Podés tener una vida miserable, con un trabajo aburrido y tedioso y que se repite, pero te podés ir al carnaval de Río de Janeiro, ¿verdad? Y entonces, detrás del consumo, reducís, o sea, entregás al consumo todas tus capacidades. Y este viejito que ustedes le dieron el premio Cervantes hace unos años, que se llama Nicanor Parra, que entre sus frases más célebres, contando de un país en Sudamérica, decía, aquí no se respeta ni la ley de la selva. Que para mí era fabuloso. Entre las cosas que dijo es, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. ¿Por qué? Porque hoy yo, dueño con capital, acepto darle al alcalde Tony Gironès un montón de plata para que él le reparta a sus electores para que ellos me compren a mí, pero nadie hace nada. Solamente estamos en un momento donde hay una gran circulación de dinero, pero en realidad las personas tienen cada vez menos que hacer. Por eso estallan las guerras y la violencia en las ciudades, por eso pasan las cosas. Y ese conflicto que existe entre la idea de producir y de ser produciendo en mi país ocurre lógicamente en la frontera agrícola. Entonces, en la frontera agrícola, donde aparece la industria de la producción agrícola,
se enfrentan necesariamente contra campesinos e indígenas que producen agricultura de una manera totalmente distinta. Para esta gente, los campesinos y los indígenas son unos haraganes, inútiles, incapaces de organizarse. Si tuviesen inteligencia y se organizasen, tendrían una cooperativa, comprarían un tractor y estarían produciendo como nosotros. Para esta gente del otro lado de la frontera, los otros son unos asesinos, están envenenando las aguas, están matando la biodiversidad, están acabando con la sostenibilidad del planeta. Es imposible seguir produciendo de esta manera. En un lugar en Paraguay que se llama Ubirarobaná, bueno, un grupo de campesinos hace caer esta hipótesis. ¿Por qué? Porque en realidad, lo voy a tratar de hacerlo más rápido, sobre el acuífero guaraní, en un proceso de pérdida, deforestación como esta, desde el 45 al 2008, lo que ellos consiguen hacer es, ocupando un lugar al lado de una reserva forestal, a cada uno le dan 10 hectáreas originalmente, después de un golpe de Estado. Y a esas 10 hectáreas, produciendo 1 hectárea, ya alcanzan a vivir. Hoy, con la pérdida de capacidad del suelo por la plantación de soja en los alrededores, necesitan 2 hectáreas para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer con sus otras 8 hectáreas? Esta gente decide reconstruir bosque. Reconstruyendo bosque, comen más variado, no solamente McDonald's o Burger King, ¿verdad? Hoy pueden comer hamburguesa, gusanitos, pajaritos, flores, etcétera, etcétera. Comiendo mejor y bebiendo mejor agua de este manantial, del otro, etcétera, etcétera, yo tengo mejor salud, tengo mejor condición de vida. Protegiendo y reconstruyendo el bosque, puedo enfrentar precisamente las políticas de Monsanto que están modificando genéticamente los atributos de la vida solamente para obtener más dinero. Haciéndolo, en realidad, y protegiendo nuestras nacientes y nuestra propia agua, etcétera, etcétera, nosotros vivimos mejor. Pero ahí ocurre algo que es fantástico. Ellos ya han hecho esto y en realidad es la herramienta según la cual desaparece la guerra. Porque a partir de que ellos decidieron reconstruir bosque, desaparecen las tensiones, porque la reconstrucción de bosque es un trabajo que necesita un alto empleo, mucha gente, se necesita mucha gente y mucho tiempo para hacerlo. En cambio, de la otra manera, produciendo soja, un solo tractor maneja 20.000 hectáreas. No solamente ocurre que es altamente, utiliza mucha mano de obra, sino que utiliza lo mejor de las personas. Porque para reconstruir bosque, uno tiene que estar altísimamente preparado y tiene que estar en condiciones de trabajo febril, así como estás vos ahora. Porque vos tenés que ver esa hormiguita que está allá, a esa hormiguita le gusta esa florcita que creció ahí porque aquel pajarito vino y dejó acá. Y entonces dejando ese pajarito, eso ahí, resulta ser que ahora viene este gusanito y se complementa con esto y detrás de esto vino la mariposa y detrás de esto vino tal cosa, etc. Si yo le preguntase a un campesino de Paraguay que no tuvo formación, que no tuvo escuela, que no tuvo... ¿Cuándo es la fecha de la Revolución Francesa? Es un burro, es un ignorante, un desinstruido, por lo cual debería penalizar y debería estudiar y capacitarse. Pero si yo quiero reconstruir bosque, resulta ser que él sabe todo lo que es necesario. ¿Y por qué cae esto? Porque la soja cotiza en Nueva York, en Liverpool, en Manhattan o en cualquier otro mercado. Pero cuando ellos reconstruyen bosque, ellos están produciendo oxígeno de calidad, agua de calidad, sostenimiento de la biodiversidad, que son productos tan hechos como la soja, el trigo o cualquier otro. Y que hoy ya cotizan bien en el mercado y que en los próximos años va a cotizar mejor todavía.
y que entonces, incluso bajo la lógica del mercado, seríamos capaces de poder poner juntos dos modos que no pueden ser diferentes. No se puede producir la cantidad de soja con una varita que el mundo necesita porque somos 7.000 millones y no se puede reconstruir bosques. No estoy hablando de reforestación, de poner un pino al lado de otro, estoy hablando de reconstruir los pasivos ambientales que tenemos. Para eso es necesario el hombre otra vez. Y entonces, ¿qué empezamos a diseñar? Empezamos a diseñar los tanques de agua, los invernaderos, y luego juntamos gente para diseñar cómo vamos a hacer para bajar agua nuevamente a las napas freáticas, cómo vamos a ser capaces de imaginar que la vida de todos estos campesinos, etcétera, va a ser colectiva, que van a tener sus galerías, que van a tener sus aguas, que vamos a reconstruir sus arroyos, que van a ser capaces no de tener una cabañita jesuítica de las misiones de 1400, sino que van a tener las construcciones de más alta calidad que convoquen los materiales que ellos tienen de la manera más espectacular, de forma a que ellos sean capaces de desarrollar una vida y una gran vida ahí. Y vamos convocando otras universidades y vamos trayendo gente que empieza a imaginar cómo podrían ser situaciones de urbanización dentro del bosque. Y empezamos a usar el potencial de cómo incluso las naciones primitivas, el tecojá guaraní, eran simplemente techos como estos, donde los indígenas se ponían acá y se protegían de la selva que estaba de este lado, pero lo hacían en círculo y al centro ponían el tupá o el lugar de Dios. Y entonces desde eso mismo imaginar que podíamos hacer un círculo y lo podíamos ese círculo adaptar mejor a la topografía o al sitio y que podíamos cambiar y poner en relación y podíamos cambiar la escala, pero que sobre todo teníamos que ser capaces de poner en el medio no ya al tupá sino a la roa, de tal manera a que seamos capaces de hacer que la gente que está produciendo aire para el mundo, agua para el mundo, sosteniendo la biodiversidad para el mundo, sea sostenida solidariamente por todas las otras sociedades del mundo, que dejen de mirarlo simplemente como ignorantes y seres de segunda de países subdesarrollados y que pasen a ser los promotores de la mejor calidad y condición de vida de los países desarrollados que están fulminando nuestro planeta. ¿Se entendió? Ok, entonces, esto es la Cuarta Avenida en Nueva York. Un día 2 de marzo, la gente se agrupa y vive en la calle durante varios días esperando el lanzamiento, porque estamos frente al local de Macintosh, no de un iPad, de 2 iPads. Por eso su inmensa felicidad, ¿verdad? Porque logró conseguir no uno, dos, y el iPad no es un teléfono, no es una computadora, no es un libro, no es ¿qué es lo que es el iPad? ¿Verdad? Con la misma lógica podríamos juntar y convocar a todas las personas a un día 2 de marzo para hacer una colecta solidaria que pueda empezar a movilizar y que pueda empezar a entender que las viviendas que están acá, que las personas que están acá, que van a vivir colectivamente, que van a empezar a producir esto. Y que esto no se trata de una rehabilitación urbana, que esto se trata de una rehabilitación humana. ¿Cómo estamos? Espera, no, ¿puedo despedirme? ¿Me pueden aplaudir? ¿Me pueden pedir otra y vuelvo otra vez o no? Ahí estamos. Ok, sigo. Bueno, eso es lo que hacemos con las universidades y ese es el nivel de teorización que nosotros hacemos con las universidades y estamos llevando, muchas de esas cosas estaban hechas con la Escuela de Arquitectura de Venecia, con el UAF, con la Escuela de Ciudad de São Paulo, con la Maestría de Proyectos de Buenos Aires, con la Facultad de Arquitectura de Asunción, con el Taller E, donde nos vamos y estamos con los campesinos y estamos precisamente en ese lugar donde hoy no es nada. Y que tenemos que ser capaces de, desde la incertidumbre del lugar, poder reconocer las condiciones que nos permitan, que les permitan a ustedes vivir en el planeta sin enfermarse y sin morirse. Ok,
¿se acuerdan de este experimento? Así vamos nosotros haciendo este tipo de cosas, con ese triángulo hicimos esto, está todo bien, cada vez más rápido, bueno. Y con esas estructuras aprendimos a llevarlas a su máxima expresión. Hoy estamos construyendo esta, que es una estructura más o menos de 115 metros, 115, 120 metros de largo por 9 metros de alto, donde todo está armado desde este primer triángulo y lo usamos como celosía, como pared, como viga, como losa, como absolutamente todo, como si estuviese esta oportunidad de construir en metástasis. Entonces, los espacios interiores que estamos provocando y diseñando son más o menos esto. Pero también ocurre, también estamos siempre atentos a otras cosas. Este es un salón auditorio, lo pueden reconocer todos, es iba a decir el Kursaal, pero no es el Kursaal. Es el Educatorium de Utrecht, ¿sí? De Rem Koolhaas, y ustedes pueden ver acá el grosor de una losa normal, y fíjense, acá hay un pilar y acá hay otro pilar, y sin embargo acá, en la sala en el auditorio, la losa es mucho más finita y sin embargo la luz es mucho más grande. Y esto es porque, claro, el señor Koolhaas, que es tan inteligente, lo que hace es, se saca las tripas, así, y entonces hace plancha y saca todos los hierros para abajo y entonces limita el concreto solo a la compresión arriba. Si estuviese trabajando con la carta lo entenderías. Solo el concreto arriba y toda la tensión abajo, y con esto logra una gran luz con muy poca utilización de material. Y este señor, por supuesto, esto está calculado por OMA, y este señor es un genio, y deberíamos de darle el Pritzker, y le dieron el Pritzker, y es una maravilla. Pero en Sudamérica estaba este señor que se llama Heberto Castillo. Heberto Castillo es un ingeniero mexicano que en realidad patentó y descubrió una cosa que se llama la tridilosa. La tridilosa era esa estereoestructura, y patentando esa estereoestructura, en realidad él ganó mucho dinero y se convirtió en una de las personas más famosas de México del siglo XX. Pero así como acá, cuando se hace el Eurotúnel o cuando se une Calais-Dover, se desarrolla la máquina que hace el agujero y al mismo tiempo que hace el agujero viene el revestido y lo pone todo en condición para que se pueda hacer ese túnel. De la misma manera en México yo he visto túneles que estaban hechos con un grado de refinamiento extraordinario. Por ejemplo, en la zona de Guanajuato había unos túneles impresionantes que estaban hechos todos con una precisión increíble, hechos a tequila y dinamita. Entonces los mexicanos, ándale, y con la misma capacidad iban haciendo un túnel, lógicamente con otros atributos y de otra manera. Entonces, si ustedes se imaginan las estereoestructuras acá con las esferitas y todo eso, donde entran los conos y se distribuyen las fuerzas, etcétera, que ya es el resultado de la evolución de estas estructuras, en realidad, si ustedes se fijan, así es como hacía Heberto Castillo en la década de los 50 y trabajaba a pura soldadura con la misma varilla que se consigue acá en el mercado. Pero la diferencia es esta: las 20 sillitas de Koolhaas de su auditorio son así. Entonces, a este tonto de los palotes, como dirían ustedes, habría que preguntarle varias veces si es tan estrella o si es tan capaz de hacer tantas cosas. Fíjense la maravilla que la falta de difusión conlleva. Estas son oportunidades impresionantes. Este señor, les repito, Heberto Castillo. Y entonces fíjense, con losas muy mínimas, trabajando una con otra sobre el sistema de tridilosa, igual que los brasileros en Sao Paulo, que utilizan una losa, otra y queda todo adentro como si fuese un encofrado perdido. En realidad el desarrollo de este señor es impresionante, incluso en zonas sísmicas. Entonces tiene un marco rígido y al centro, como si fuese un alivianado, está toda la estereoestructura. Ahí va don Heberto, todos mis saludos desde siempre. Bueno. Entonces, este es un esquema básico de una estereoestructura. Entonces, donde va a trabajar a la flexión, a la tracción, es simplemente una plancha, donde va a trabajar la compresión, entonces es un cilindro, por las mismas razones por las cuales le explicaba lo de la carta a mi sobrino Polo. Pero nosotros teníamos esto.
Entonces, si éramos capaces de reducir a la menor cantidad de hierro posible, solamente el que va a ser traccionado acá, y la compresión no le diésemos por cilindro, sino que le diésemos por esto, y pudiésemos entonces meter acá un triángulo prefabricado, acá otro, y acá otro, lo que estaríamos haciendo es una estereoestructura cerámica. Entonces, los hierros que están abajo, que la estereoestructura es complicada de usar porque normalmente bajo la posibilidad del fuego se pueden caer, son muy sensibles, etc., ahora estarían adquiriendo más peso, sí, pero nuestro ladrillo es un ladrillo que se hace con viruta, porque es una manera de robar muy eficiente. Entonces es extraordinariamente liviano, pero tiene mucha capacidad precisamente al fuego y todo ese tipo de cosas. Entonces, imaginando que podíamos hacer eso, lo que pasa es que nosotros pasamos de entender que la cerámica es una superficie unilaminar a entender que lo que estamos haciendo es una estructura de barras. Y pensando en barras, nos alejamos del Castel San Angelo o de las termas de Caracalla y nos acercamos más a Eiffel y a cómo se puede pensar una estructura de barras trabajando una con otra y siendo solidaria una con otra. Entonces, a partir de ese momento empezamos a desarrollar proyectos de ese tipo, donde estas paredes no son paredes, sino que son estereoestructuras verticales, como si fuesen andamios, que están soportando, en este caso es una ladrillera en el Perú, en zona sísmica, por eso tanta estructura que está trabajando toda junta para que pueda soportar, digamos, el momento de... Y la misma cosa, imaginamos, ya no es lo mismo que el otro proyecto, que era un proyecto de triángulos, porque estos ya son proyectos espaciales. O sea, en estos casos estamos usando la estereoestructura como paredes, como... Bueno, y lo usamos para todo tipo de proyectos. Estamos para una terminal de apoyo logístico, como esta, ¿verdad? Eso no es metal, o sea, lo que pasa es que me da mucha pereza hacer un render para poder mostrar todo eso, pero eso todo está pensado desde nosotros solamente en ladrillo. O esta publicitaria, que en realidad no es una publicitaria, sino que es una fábrica de carteles de gran tamaño, de plástico, de estos carreteros, que donde lo que hacemos es generar toda una estereoestructura completa cerámica, y una vez que tenemos toda la estereoestructura, usamos los restos de esta cartelería para hacer como si fuese una sábana gigante de patchwork, ¿verdad? Para cubrir todo esto y aislar ahora sí toda la fábrica con el propio desecho de cartel, que si no va a parar a cualquier lado o lo que sea. Bueno, por ende, este sí es el último proyecto. ¿Cómo estamos? Bajo la... Bueno, este es un proyecto que me llevó 10 años hacerlo. Y dirán, bueno, además de que me llevó 10 años hacerlo, pensá, Paul, que 10 años pensé para hacer un cuadrado. Solo para que vea lo estúpido que soy, ¿verdad? 10 años pensando un cuadrado, y esto es por lo siguiente. Este cuadrado está puesto, dos de sus lados están rodeados por un pequeño arroyo de unos 60 centímetros, con caídas de agua, etcétera, etcétera, y al centro del cuadrado cruza un otro brazo del arroyito, muy chiquito, como en diagonal, y reconfluye a los pocos metros y desaparece. Cada uno de los lados del cuadrado está formado por una viga y un pilar. Este cuadrado tiene más o menos 9 metros de lado. Entonces, arranca en el vértice y llega casi hasta los 7,50 u 8 para dejar este paso y poder ingresar por cada una de las esquinas. La altura de cada una de estas vigas es la altura de una baranda, es decir, que estas vigas tienen aproximadamente un metro de alto y son de hormigón armado, ¿verdad? Y lo que hicimos fue con mi hijo Solanito poner en la cara externa de todas estas vigas hojas que habíamos encontrado en el lugar que quedaban estampadas sobre dejando su marca en esta señal de 4 vigas que marcaban muy particularmente un lugar. Una vez construidas las 4 vigas, cada una está acá con su pilar y sus voladizos para un lado y para el otro, lo que hicimos fue revestir de espejos. ¿Ves? ¿Ven? Entonces las 4 vigas, una vez que están, el lugar que está marcado así con su fuerte presencia desde afuera, en realidad
cuando uno ingresa por el espacio vacío entre las 4 vigas, desde lejos se ve esta señal en la continuidad del paisaje, pero una vez que uno entra y se aproxima, cuando uno cruza esta señal, desaparece. Porque como la viga tiene la altura de 1,10 m, yo no me veo en la viga. Entonces lo que yo veo en la viga es el paisaje que está detrás mío. Entonces cuando yo entro al lugar, yo traigo conmigo el paisaje que está fuera del cuadrado. Y esto es todo así hasta el momento en que yo, en un momento dado, tomo asiento en un lugar en el centro del cuadrado, y cuando tomo asiento en el centro del cuadrado, al lado de una construcción de hormigón, en donde está enterrado mi padre. Esta es la tumba de mi padre, es el lugar que mi padre decidió unos años antes de morir que sería el lugar donde él querría pasar el resto de su vida. Que querría que sus restos descansen, donde querría que sus restos descansen. Entonces cuando uno se sienta al lado de la tumba, lo que ocurre en realidad es que uno entra dentro de los espejos que están enfrentados. Entonces uno, dentro del espejo, uno ve la repetición y la repetición y la repetición. Entonces uno ya no ve simplemente un plano como es este, sino que ve el siguiente, y ve el siguiente, y ve el siguiente, y ve el siguiente, y ve el siguiente. Entonces, a partir de ese momento, ya todo lo que antes funcionaba como algo que atraía al centro del cuadrado, a partir de este momento el cuadrado te saca de ahí. Porque vos, ni siquiera tu imagen se queda contigo, porque vos estás allá, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá, y te empieza a abandonar y se va, se va, se va, se va, y existe en simultáneo con una otra cantidad de espacios que mirando a simple vista no están presentes, pero que están convocados desde estas vigas y desde estos espejos. Yo durante 10 años sufrí un montonazo porque tenía que hacerme cargo de hacer esto. Y cada vez que me imponía el ejercicio de tener que hacer la tumba de mi padre, con la misma constancia con la que intentaba hacerlo, lo abandonaba porque me llenaba de una melancolía insoportable. Y todo lo que yo sabía hacer nuevamente, volviendo al fútbol de entrada, era terrible, porque a mí la cultura me enseñó que la muerte es algo terrible, que ahí está la tumba, y la tumba recuerda siempre el dolor, e incluso la religión nuestra, la más popular, ¿verdad?, entiende desde el dolor la posibilidad de la trascendencia, y el dolor es la única, y ya la ausencia del ser que uno ama ya causa suficiente dolor como para además seguir torturándonos con la posibilidad de rememorar el dolor y no la vida de las personas. Entonces, ahí ocurre algo increíble, porque el espejo uno usa, yo no sé si oíste hablar de Narciso. Narciso era un muchacho entre los griegos que un día, él era muy lindo, y un día se acercó a un pozo de agua y se vio a sí mismo reflejado, y tanto se gustó, y tanto le gustó su reflejo, que se quedó ahí mirándose para siempre, hasta que murió. Entonces, en los espejos nosotros hablamos siempre que está Narciso. Yo me miro, yo me veo, qué lindo que soy, etc. Pero en los espejos hay una otra condición. Yo vivo dentro mío. Mi cuerpo es el límite que me separa de todos los demás. Porque yo estoy dentro y todo lo demás está fuera. Salvo en el espejo. Porque en el espejo yo estoy ahí, fuera de mí mismo. Por fin en igualdad con todo lo demás. Por fin integrado, sin jerarquía, con todo lo demás. Tal vez en el espejo pueda estar vinculado con mis amados ausentes, porque la obscenidad de la muerte les arrancó de mi lado.
o con los amores imposibles, porque nunca tuve ni el tiempo ni el espacio para que ocurran. Entonces, en este lugar ocurre que ya no es un sitio que depende de la memoria del que está o rememora la condición de la vida que está ahí, sino que es un sitio desde donde nosotros podemos entender que existen existencias simultáneas, que no todo acaba, que al contrario todo continúa y que nosotros mismos podemos entender esa continuidad en la medida hasta que visualmente nosotros nos vemos en otro sitio que no sea dentro nuestro y entendemos que estamos al mismo tiempo en otro sitio que no sea el vivir dentro nuestro. Por eso es que las repeticiones son tan importantes siempre. Y acá lo que ocurre es que yo estoy y está eso ahí, y está ahí, y está allá, y etcétera, etcétera. Porque lo que se repite perdura. Lo que perdura es eterno, y porque es eterno es sagrado. Entonces, yo que soy parte de mi Padre, y mi hijo es una parte de mi Padre que sigue viviendo, porque nos repetimos, celebran exactamente los mismos entendimientos. Por eso comer milanesas en la casa de mi madre todos los sábados es sagrado. Por eso el fútbol de los domingos es sagrado, porque siempre todos los domingos. Por eso llegar a un lugar donde la persistencia es precisamente la explosión de mi ser que se vincula con todo lo demás, ya no es un recordatorio de la muerte, sino que es un recordatorio de cómo la existencia puede todavía seguir siendo de una manera que, aunque yo no lo entienda mentalmente, la imagen me está contando que puede ser. Tal vez lo pueda descifrar alguna vez. Entonces está una ceremonia común, mi madre acá con mi sobrino limpiando los espejos, y acá está Solanito, mi hijo mayor, que está controlando exactamente lo que yo estoy haciendo. Él utiliza el espejo para regalarme su mejor sonrisa y mostrarme que aunque no me mire, me está mirando, y aunque no esté directamente conmigo, está ahí, y está en ese mundo, y está ahí, y está allá, y está allá, igual que de alguna manera mi padre también. Él está acá con los pies sobre la tierra, como suele estar, y acá él tiene los pies en el aire, como cuando él vive en mis sueños. Muchas gracias, no hace falta, muchas gracias. Muchísimas gracias, Solano, por esta... Un viejo truco que yo tengo, que es hablar de más para que nadie me pregunte nada. Pues nosotros tenemos otro viejo truco, que es traer a tres amigos a que te hagan preguntas y después abrir un turno de debate a otras personas. Tenemos con nosotros a Toni Gironès, a David Llorente, de Arquitectas, y a Ramon Bosch, de Bosch Capdeferro. No sé cuál de vosotros quiere empezar. Creo que Toni por... Bueno, Solano. Hola, tío Toni. Gracias. Y bueno, yo no sé, vamos a preguntar, pero creo que estaría bien también que creo que hay muchas personas que seguramente quieren preguntarte cosas, ¿no? Lo cual yo simplemente quería introducir un tema, ¿no? Que es como esta manera de hacer que has empezado de una manera muy sencilla y que has ido explosionando, ¿no? Tanto materialmente como de alguna manera antropológicamente, ¿no? Y que lo has extendido como una manera de hacer humana. ¿Crees que realmente se puede conectar o se puede introducir poco a poco en ese día a día cotidiano como una manera de dar la vuelta a muchas situaciones y realmente descubrir en la sencillez, descubrir
en el valor del tiempo y en otros valores otra manera de vivir, no de morir, ¿no? Sí, permítame continuar ciertas charlas que tengo con Tony. Para hacerlo rápido, Sloterdijk habla de que el mínimo humano es 2. Menos de 2 me hominidizo. Para poder explicarme mejor, yo soy materia, igual que esto, igual que esto, igual que eso, etc. No existe diferencia entre yo y todo esto. Pero yo soy una particular clase de materia, soy materia viviente. Y como materia viviente soy similar otra vez a un montón de otra cantidad de materia viviente. Pero soy una materia viviente muy particular, soy materia viviente humana. ¿Qué significa eso? Significa que no tengo, casi no tengo capacidad de adaptación. Es decir, yo no me puedo transformar tan fácilmente. Me he transformado muy poco, pasé de amarillo a rojo, a negro, a qué sé yo, pero esas son transformaciones muy chiquitas. Cuando hacía demasiado calor, agrandé mi nariz de acá hasta acá para tratar de meter aire y oxigenarme porque todo me pasaba. Pero cuando me fui al polo, si llevaba esa nariz y hacía así, metía esa cantidad de aire, me iba a congelar el cerebro y me iba a morir inmediatamente. Entonces tenía que empezar a poner mi naricita así y entonces la piel negra que tenía era imposible porque ya entonces necesitaba generar piel blanca, etc. Y alguna variación hemos tenido, pero en realidad, como no tenemos esa capacidad de transformación, lo que hacemos es transformar nuestro medio. Para nosotros es imposible no transformar el medio que nos rodea para poder vivir. Si las transformaciones que hacemos son buenas, nuestra vida crece. Si las transformaciones que hacemos son malas, nuestra vida empeora, decrecemos y podemos hasta morir. Si decimos que somos materia viva y humana y el mínimo humano es 2, significa que soy el tipo de materia que entiende que yo debo estar bien para que pueda estar bien. Porque si el mínimo es 2, yo soy. Yo soy. Y esa humanidad es posible hacerla crecer hasta abarcar al todos. Mi humanidad arranca en 2, pero mi capacidad de ser humano es hasta entender que todos somos. Entonces, ¿cómo no construir en protección de eso que somos? Si lo mejor que hemos hecho hasta ahora ha dejado a más del 60% de la población del mundo sobre lo que llamamos la línea de la pobreza, y de esa cantidad el 50% viviendo bajo condiciones miserables, y solamente un 30% de la población del mundo vive de la manera en que entiende esta sociedad que debe vivir, ¿no es hora de empezar a cambiar algunos sistemas para ser capaces de incluirnos todos? Todos, todos. Porque en la medida en que no seamos capaces de entendernos y de generar la más importante de todas las construcciones, que es la construcción del sentido de lo humano, nosotros mismos nos vemos en peligro de existencia. Porque si no le atendemos a ese que yo soy y que tiene mis mismas capacidades y que está a mi lado, solo que en otra situación, su respuesta para mí va a ser terrible. ¿Cómo puedo yo decir que estoy bien si el 60% de mí está para la miércoles? ¿Cómo puedo yo entender que mi vida es glamorosa y que es espectacular si del 60%, el 50% se me está cayendo a pedazos? Entonces nos estamos muriendo de éxito y estamos apuntando que porque algunos indicadores son interesantes, el resto está en proceso de ser esto, y eso no es cierto. Entonces, la construcción humana, la construcción que haga que nosotros todos seamos una sociedad fraterna en el planeta, administrando nuestros recursos, es la principal razón por la cual yo estoy aquí y por la cual
los que ejercemos con compromiso vocacional la arquitectura, venimos a hablar de nuestras cosas no para venderles un ladrillo que se tuerce en el aire, sino para contarles que porque necesitamos salir en el auxilio del otro, necesitamos desentendernos de todo lo que no le puede dar opciones o de todo lo que no nos puede dar opciones para desde ahí construir un territorio común. Entonces yo sí, por supuesto, creo profundamente que el ser humano es capaz de hacer las cosas más increíbles y que esa posibilidad de ser escandalosamente feliz pasa precisamente por entender esta capacidad de expansión en los otros que nos permita un estado de vida mejor. Sí, hola. Sí. Bueno, mil gracias por la charla espectacular, con un montón de conceptos contradictorios e interesantes todos, como lo efímero y la repetición, lo eterno y lo pasajero, la tradición y la revolución, la reversibilidad de algunas actuaciones. En ese sentido, me interesaría saber cuál es tu punto de vista acerca de conceptos, por ejemplo, como la tradición y la reversibilidad. Y en ese sentido, el apego o el lugar, entendido también como cultura, como sociedad, como origen del proyecto. ¿Cómo era el trabalengua que me enseñaste ayer? Doctor, anúlemelo. Eso. Esta es una suerte de trabalengua, porque nosotros somos inculcados a ser eruditos dentro de las tradiciones. Cuanto más sepamos de más técnicas y de más cosas y de más tradiciones y sepamos con mayor valor el por qué se hace exactamente cada cosa, en apariencia estamos mejor preparados para responder, para dar respuestas a las personas. Pero eso es una carrera que desapareció, porque nadie puede ser más erudito que John Google. Porque John Google sabe todo. Por lo cual, el detentar el conocimiento como un atributo superior, en realidad es un factor bastante negativo. Entendido sobre todo que el conocimiento ya adquirido está la posibilidad de que sea de todos, salvo que se encuentren razones de mercado como para aislar esos procedimientos y hacer que nadie llegue a esto y que me tengan que comprar necesariamente por este tipo de cosas. En mi país, nosotros somos una pequeña nación en el centro de Sudamérica donde cohabitamos 21 naciones. 21 lenguas, 21 religiones, 21 maneras de entender el mundo, etc. Y mis indios son geniales porque ellos tienen muchos rituales y muchas ceremonias que tienen que ver con su tradición, con lo que son. Pero lo más genial que yo aprendí estando en contacto con ellos es que ellos desarrollan esos rituales con el mismo fervor y desapego con que nosotros inventábamos las reglas del partido. Solamente repiten lo que les hace bien y lo que les hace mejor. Y lo que no les hace bien y no les hace mejor, no lo repiten, inventan otro. Entonces, oye, es muy bueno salir a festejar, qué gusto Dios, qué sé yo, hagámoslo otra vez. De ser posible todos los días, ¿verdad? Pero cuando ya no les hace bien, porque la situación cambia, porque el mundo cambia, ellos se deshacen de eso. Incluso en las sociedades que atesoran la tradición oral, que no han llegado a la escritura y que conservan en la conversación el vínculo y la construcción en colectiva y utilizan todavía la conversación como la manera de ponernos de acuerdo en el hacer. No es la transmisión de información. Yo puedo estar mirando dos personas detrás de un vidrio y puedo ver que mueven los labios. ¿Cómo voy a saber si están conversando? Porque cada uno se puede... Cuando me es patente
que el hacer que están ejecutando está coordinado. Hubo una coordinación, se pusieron de acuerdo para hacer, porque les es imposible no hacer, y en protección de sus propias vidas están haciendo algo. En tradiciones donde todo se hace desde la conversación como un atributo superlativo, el desechar o el incorporar tradiciones tiene que ver con el hecho de vincularse a la historia. Repetimos porque queremos ser tan grandes como un faraón, queremos ser tan magníficos como los ponemos en nuestras fachadas verdes porque soñamos volver a los jardines de Babilonia, porque somos los mismos que hemos estado en ese desierto durante tantos años y haciéndolo de tal y tal manera. Pero una cosa es Babilonia y otra cosa. Una cosa es una mujer bonita a las 7 de la tarde de un sábado y la misma mujer bonita el domingo a las 7 de la mañana después de haber pasado toda la noche. Y otra cosa es un travesti a las 7 de la tarde de un sábado y a las 7 de la mañana del domingo después de haber pasado toda la... Hay una, no digo que es mejor ni peor, pero hay una diferencia entre una cosa y otra. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo en mucho es sostener artificial y descorazonadamente situaciones que no tienen ningún sentido ya y que vendría muy bien poder deshacernos de ellas. Obrim un torn de preguntes. Y sobre todo, no eliminarlas por eliminarlas, sino cargar de las nuevas, las que nos permitan, lógicamente, ser mejores, más felices, más contentos, porque una cosa es playarnos de lo mal que estamos, qué sé yo, y otra cosa es, ¿por qué no elegimos entre este bien y este bien? Sería una maravilla. Reivindicando el hacer siempre. Perdón. Sí. Ya me quedo en mi casa. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Que tenemos aquí a Solano. ¿Algún estudiante que se anime a preguntar? ¿No tenéis interés por saber algo más sobre él? Mira, allá al fondo tenemos una... Hola, Solano. Hola. Yo solo te quería preguntar sobre qué piensas sobre el trabajo artesanal, porque tienes en tu obra hay mucho de trabajo artesanal con las manos, o cómo esto se complementa con el trabajo conceptual o espiritual, fantástico también, que veíamos en la última obra, o combinado con a lo mejor el trabajo industrial, como esto, artesanal, industrial, conceptual o espiritual. ¿Qué dirías? Mira, falsamente la gente cree que yo soy un arquitecto que trabaja con el ladrillo. Cosa que no es cierta. En realidad yo muestro sistemáticamente la evolución en torno al ladrillo, etcétera, porque es la línea que se puede leer con más facilidad. Pero, por ejemplo, la maestría de proyectos que yo hago en Harvard es sobre genómica y robótica, como manera de convocar a la materia y como manera de imaginar nuevos procedimientos y nuevas oportunidades, ya no para materiales que se cocinan, sino que se crían a partir del descubrimiento del genoma o las posibilidades de la robótica, no ya para hacer... quería hacer un pozo y tengo una pala, luego tengo un bulldozer, luego tengo o quería plantar un girasol y ahora tengo un arado y luego tengo un tractor y luego tengo una, etcétera, como el pensamiento testosterónico tradicional, sino precisamente invirtiendo el proceso y trabajando, por ejemplo, con el laboratorio de MIT o con los laboratorios de biología de Harvard,
para, entendiendo lo máximo que ellos están produciendo, ser capaces de producir protocolos que reincorporen esas posibilidades al territorio de la arquitectura. Como eso, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en Paraguay con una serie de otros materiales. Tenemos trabajo en madera, tenemos trabajo en metal, tenemos trabajo en tierra, ¿verdad? Y últimamente una de las cosas y con los alumnos y qué sé yo, estamos desarrollando una serie de protocolos trabajando con hongos, con el micelio, estamos trabajando con el Bacilli pasteuri, que es una bacteria que transforma la arena en calcita en menos de 8 horas. Es decir, que en menos de 8 horas vos podés estar endureciendo la materia, podés estar estabilizándola, ya no desde el hecho de quemarla, sino desde otro lugar, etc. En realidad, yo supongo que el día que me toque tener la suerte de trabajar en... Lo que pasa es que con el ladrillo es algo como muy básico, o sea, es agarrar la tierra, confinarla, estabilizarlo y tierra ahí en todos lados, y entonces aparentemente estoy en condiciones de poder operar en África, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos o en cualquier lugar. Pero nosotros somos muy conscientes de que eso no necesariamente es... Nosotros estamos reduciendo la cantidad de material, estamos llevando al mínimo posible, con el máximo grado de eficiencia, las oportunidades que este material produce, por ejemplo, pero eso no está concentrado, esas preguntas no se hacen solamente desde el ladrillo. Mostramos desde el ladrillo porque es una manera más didáctica de mostrar, ¿verdad? Pero en realidad estamos pensando todo el tiempo en qué hay. Para hacerte lo fácil, yo ahora soy un arquitecto muy famoso. ¿Soy muy famoso? Sí. Bueno, entonces, si yo te prometo hacerte el techo de tu casa de aguas, ¿verdad? Vos vas a decir, wow, me va a hacer la casa de aguas, qué sé yo, ¿no? Pero si nosotros fuésemos esquimales, el techo de nuestra casa sería de agua y las paredes serían de hielo para protegernos del frío. Si yo te prometiese un habitáculo orgánico para vos, me vas a decir, yo no soy Lady Gaga o no soy Robin Williams, pero si fuese un indígena latinoamericano viendo pasar una manada de búfalos, vas a ver que ahí hay tu home theater, el living, el comedor, etcétera, tu casa, y también la próxima colección de Salvatore, algún italiano, del tipo de ropa que quieras. Es decir, el ser humano nunca le hizo asco a ningún elemento que esté en torno a sí mismo para convocarlo para vivir mejor. Yo creo ser un ser humano y sería muy tonto especializarme sola y únicamente en una determinada condición. Ahora, estamos todo el tiempo intentando poner esos materiales y esos procedimientos en una otra condición que sea de aporte. ¿Se entiende? Y es lo normal. Es lo normal. Es como Fernandito Higueras hablaba de la masturbación y decía, es lo normal. Es lo normal. Bueno, lo normal es que un arquitecto piense de esta manera. Lo normal es que un ser humano actúe de esta manera. Lo que no es normal, lo que es una conducta incorporada por cultura, es la manera como nosotros venimos operando últimamente, donde solamente echamos mano a los atributos que convalida el mercado. ¿Se entiende? Sí. Gracias. Molt bé. Bueno, Solano, muchas gracias por tu charla, por tu hacer, por tu ser y por tu humanidad. Por eso vamos a brindar a tu salud con una cerveza fuera con todos los estudiantes. Muy bien, gracias.
Moni, para ti.